en las obligaciones aparece en el mecanismo de la denominada transacción. Bien, a ver, ubiquémonos en el tema de la transacción. Para que exista transacción tiene que haber una relación obligacional, tiene que haber acreedor y deudor, ¿de acuerdo? Lo que pasa, para que lo entendamos, es que las partes no niegan que existe una obligación, son conscientes que la obligación existe. Es decir, el acreedor es consciente que es acreedor y el deudor es consciente que es deudor. El problema básicamente radica en donde no se ponen de acuerdo es en el modo de cumplir la prestación. Entonces, un ejemplo muy característico se da cuando por diversas circunstancias, en una obligación dineraria, por ejemplo, si yo soy tu acreedor, yo puedo alegar que tú me debes 1000 soles. Pero tú consideras que no me debes 1000 soles, sino me debes 600 soles. O sea, nadie duda que tú me debes. Tú eres consciente que me debes. Lo que está en conflicto, lo que está en litigio, lo que está en discusión es la prestación que debe ser cumplida. Y como hay ese conflicto, entonces esa prestación no se cumple, se traba, como una máquina que se para. Para superar ese impasse, ese detenimiento de la ejecución de la relación obligacional, las partes llegan a un acuerdo denominado transacción, donde se hacen concesiones recíprocas. Es decir, yo cedo y tú cedes. Acá hacemos un alto para indicar que las concesiones tienen que ser recíprocas, pero no tienen que ser equivalentes u homogéneas. En la práctica, cuando simplemente se trata de dinero, es muy común decir, bueno, pues ya ni para ti ni para mí, ¿no? Yo sí digo que tú me debes 1000, tú dices que yo te debo 600, entonces nos ubicamos en un término medio que son 800. Yo estoy cediendo porque yo estoy aceptando que en vez que me pagues 1000 soles, acepto que me pagues 800. Estoy cediendo 200. Y tú también tienes que ceder porque tú pretendes pagarme 600, pero vas a tener que pagarme 200 más. Eso sería un ejemplo, digamos, matemático, simétrico de lo que sería una transacción, pero lo importante es que quiero que entiendan es que la transacción no siempre se presenta de esa manera. Lo que quiere la norma es que las concesiones sean recíprocas, pero no busca necesariamente ni señala en ningún lado que las concesiones tengan que ser obligatoriamente, tengan que ser homogéneas o tengan que ser equitativas. Es decir, basta con que yo ceda y tú cedas para ponernos en un justo medio. O no necesariamente un justo medio, sino en una situación que nos satisfaga. Por eso es que en ayuda de esa circunstancia, el segundo párrafo del 1302, ¿no? El segundo párrafo del 1302 dice que a través de la transacción se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas adicionales para permitir a los sujetos incorporar algunos componentes adicionales que le permitan suplir a veces esa homogeneidad que no siempre, o esa equidistancia que no siempre está directamente establecido, no se puede establecer de manera efectiva. Entonces, cuando las partes se ponen de acuerdo, entonces hay un acuerdo denominado transacción. Como ya se pusieron de acuerdo respecto de las prestaciones que faltan por cumplir, entonces lo único que queda es que esa transacción adquiere característica de cosa juzgada, dice. Pero ahí viene un tema, hay que entenderlo como cosa juzgada en circunstancias cuando esta transacción es judicial, porque ahí hay que tener una precisión, porque existe la transacción extrajudicial y existe la transacción judicial. Si es extrajudicial, tiene que ver cuando hay una situación de duda, ¿no? Repite de nuevo el artículo para que ubiquemos las dos transacciones que están implícitamente contenidas. En la transacción, las partes hacemos concesiones recíprocas. De
Ahí está. Si está dudoso, si el tema es dudoso, quiere decir que el problema todavía no se ha judicializado. ¿De acuerdo? Pero, no solamente dice dudoso, sino si ya es litigio, ya es una litis, ya es una pendencia, ya es un conflicto de intereses que se da a nivel procesal. Y no solamente a nivel de un proceso civil, sino a través de un proceso arbitral. Entonces, las normas procesales establecen que podemos plantear transacciones inclusive en ejecución de sentencia. ¿Ah? No solamente en convenios arbitrales, sino también en procesos judiciales. Por eso cuando la norma te está hablando, cuando nos habla la norma de las transacciones judiciales, debe entenderse en ese término también a las transacciones de carácter arbitral. Porque las normas arbitrales, ¿no?, los procesos arbitrales siguen el mismo esquema de un proceso civil. Es importante también recalcar, como usted lo dijo, que la transacción recae sobre derechos patrimoniales, a diferencia de la transacción sí, hay una patrimonial norma. y extrapatrimonial. Así es. La transacción, busca por favor ese artículo, permítame para ubicarlo. La transacción versa, de acuerdo a lo que dice el artículo 1305, dice: solo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción, entendiéndose por derechos patrimoniales disponibles. ¿Está claro? O sea, aquellos que son de disposición de las partes. Es decir, no podemos hacer transacciones sobre derechos fundamentales o sobre derechos que son personalísimos. Las transacciones única y exclusivamente versan sobre derechos patrimoniales, o sea, básicamente van a versar sobre dinero, sobre bienes, es decir, sobre derechos reales, básicamente. Pero no solamente existe esta situación, sino que además las normas sobre la transacción nos señalan lo siguiente. Nos señalan en el 1304 que la transacción debe hacerse por escrito bajo sanción de nulidad o por petición al juez que conoce el litigio. Para que tengan una idea, cuando nosotros estamos en un proceso judicial y las partes, antes o después de la sentencia, decidimos hacer la transacción, entonces las dos partes de manera conjunta, que hasta ese momento han estado peleando como perro y gato en el proceso, presentan en forma conjunta un escrito solicitando que se apruebe, se homologue la transacción que ellos están presentando. Adjuntas la transacción. Si esa transacción que le estás adjuntando ya tiene las firmas legalizadas de los sujetos procesales, entonces ya no va a ser necesario que previamente pase por el secretario para que él certifique las firmas. O sea, si tú lo presentas sin legalización de firmas, el juez va a disponer que pasen al secretario para que él certifique la identidad de los sujetos procesales. Después de eso, el juez pasa a homologar o pasa a aprobar esa transacción. Si ve que la transacción está de acuerdo a ley, entonces la aprueba. Pero esa transacción es de carácter judicial. Lo importante es que lo que señala la norma es que la transacción no puede ser tácita. La transacción necesariamente tiene que ser por escrito bajo sanción de nulidad. Eso le está diciendo en el artículo 1304. También hay algo muy importante en el 1306 para que vean los grandes alcances de la transacción. Miren lo que nos dice. Se puede transigir sobre la responsabilidad civil que provenga del delito. Ustedes saben que en un proceso penal, estén llevando proceso penal, ¿no? O menos conocen que la pena tiene dos componentes, la principal, la sanción principal, que es la pena, y la accesoria, que es la reparación civil, que es un contenido de carácter civil, ¿no? De carácter privado, o sea, mejor dicho, se basa en el contenido privado del derecho para establecer una cuantía en favor del Estado y en favor del agraviado del delito, que es castigado a través del derecho público que se conoce como derecho penal. Entonces, es posible que una vez establecida la pena con la reparación civil que forma parte de la sentencia, es posible que las partes en el proceso penal puedan transigir respecto de la reparación civil. No se toca para nada el tema de la pena, porque la pena, por ser de carácter pública, se tiene que cumplir sí o sí.
Entonces, dense ustedes cuenta los alcances de esta transacción. También nos dice el 1303 lo siguiente: la transacción debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra la otra sobre el objeto de dicha transacción. Allí hay un tema muy interesante, porque el 1303 es aplicable cuando estamos planteando, cuando los sujetos de la relación jurídica emplean y acuerdan la transacción extrajudicial. Este 1303, que habla de la renuncia de las partes a iniciarse recíprocamente procesos judiciales porque justamente están transando, no es aplicable cuando la transacción es judicial, porque yo no tendría objeto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otra también diferencia es que la transacción, como usted dijo, es extrajudicial y judicial, en cambio la conciliación solo es extrajudicial, más no judicial. Claro, ahora ya, porque en su momento sí había pues ese estadio, ¿no? Ese estadio. Tenemos también en el 1307 la siguiente, se dice: los representantes de ausentes o incapaces pueden transigir con aprobación del juez, quien para este efecto irá al Ministerio Público y al Consejo de Familia cuando lo haya y lo estime conveniente. ¿Por qué? Porque los representantes de los ausentes y de los incapaces están en la obligación de velar por los intereses de estos. Pero siempre es bueno que haya una supervisión y un control de estos representantes, porque no vaya a ser que en su calidad de representantes y estando justamente, no estando presentes ni el ausente, obviamente, o no estando en plena capacidad el incapaz, entonces puede hacer que el representante dolosamente o culposamente pueda llegar a una transacción que atente contra los intereses de ese representado. Por eso es que la norma dice que está exigiendo que cuando actúa un representante de incapaces o un representante de ausentes, obligatoriamente esa transacción tiene que pasar por el filtro del Poder Judicial para que sea debidamente controlado y supervisado sus fines y sus alcances. Bien. El 1308 nos dice algo muy interesante. Dice: si la obligación dudosa o litigiosa fuera nula, la transacción adolecerá de nulidad. Si fuera anulable y las partes conociendo el vicio la celebran, tiene validez la transacción. Recuerden ustedes que los actos jurídicos anulables están señalados básicamente en el 221 del Código Civil, y que estas situaciones de anulabilidad tienen que ver con situaciones de vicios de la voluntad, es decir, error, dolo o violencia. Y si es violencia, puede ser violencia física o violencia psicológica, ¿cierto? Entonces, podemos realizar una transacción respecto de un conflicto que podemos tener. Pero el tema es el siguiente: si ese acto jurídico respecto del cual estamos transando posteriormente es declarado nulo, es decir, adolece de situaciones previstas en el 219, ¿no? Como el fin ilícito, ¿no? Con la falta de declaración del agente, en fin. Entonces, si el acto jurídico respecto del cual hemos transado es declarado nulo, es evidente que la transacción también lo será. Pero también es cierto que si el acto jurídico respecto del cual adolece de una situación de anulabilidad y las partes son conscientes de esa causal de anulabilidad, es evidente que ninguno de ellos ha planteado la anulabilidad, sino que han decidido de manera implícita continuar con la eficacia de ese acto jurídico a través de la transacción, ¿o no es cierto? Porque a través de la transacción lo que buscan es acordar qué cosa, finalmente en última instancia que la ejecución, la aplicación de ese acto jurídico. Por eso es que si es que ese acto jurídico adolece de anulabilidad, pero como lo dicen, y las partes conocieran el vicio, eso es importante en el 1308.
Porque hay que distinguir. Puede ser que ahora yo celebre contigo una transacción respecto a un acto jurídico, pero tú o yo o ambos desconocemos del mismo. Luego entonces, ¿qué pasa si hemos transado y después conocemos del vicio? Entonces podemos plantear la anulabilidad y en cuyo supuesto esta transacción no tendría valor. O sea, la transacción solamente tendría valor si es que las partes de manera expresa o de manera implícita en el contenido de la transacción expresan o dejan traslucir claramente que ellos conocen de la situación de anulabilidad que aqueja al acto jurídico respecto del cual no se ponen de acuerdo en su ejecución, pero que sin embargo desean ejecutarlo a través de la transacción para ponerse de acuerdo en que este acto jurídico realmente surta plenamente sus efectos. En el 1309 dice: si la cuestión dudosa o litigiosa versare sobre la nulidad o anulabilidad de la obligación, y las partes así lo manifestaran expresamente, la transacción será válida. Contrario sensu. Si la cuestión dudosa o litigiosa versara sobre la nulidad o anulabilidad de una obligación y las partes no lo manifiestan expresamente, entonces la transacción no será válida. Es decir, por ejemplo, y acá lo que busca el 1309 a través de la transacción es tratar de ¿qué? Tratar de aplicar el principio de conservación del acto jurídico. En virtud del principio de conservación del acto jurídico, lo que se busca es que el acto jurídico subsista. A veces no subsiste plenamente con todos sus efectos, a veces subsiste medio parchado, medio cortado, ¿no? Ya con una serie de problemas, de recortes propios de los inconvenientes que ha tenido, pero la orientación, el principio es que el acto jurídico de preferencia debe continuar y debemos hacer todo lo humana y legalmente posible para que el acto jurídico subsista. O sea, solamente el tema de la ineficacia, es decir, los temas de nulidad y anulabilidad, solamente tendrían que entenderse como un último remedio, ¿no? Un remedio extremo para dejar sin efecto el acto. Entonces, ¿no? Podemos ser conscientes que la persona, por ejemplo, que celebró el acto jurídico no era plenamente capaz o no tenía necesariamente las condiciones ni los poderes necesarios. Pero sin embargo podemos transar respecto de ese tema, pero tenemos que señalar, estamos transando respecto de este acto jurídico que adolece de esta causal de nulidad o de anulabilidad, para lo cual acordamos tal cosa. Esa es la orientación. Y ahí es donde entra en aplicación, ahí es donde entra en aplicación lo que dice el segundo párrafo del 1302, cuando dice que las concesiones recíprocas también pueden ser crear, regular, modificar o extinguir relación. Entonces, aparte de eso, yo puedo aceptar o podemos crear garantías, algunos comportamientos adicionales, en fin, lo importante es que procurar en la medida de lo posible que el acto jurídico se mantenga. ¿Más hay? 1310. La transacción es indivisible y si alguna de sus estipulaciones fuera nula o se anulase, queda sin efecto salvo pacto en contrario. Entonces es importante cuando ustedes celebren alguna transacción señalar en virtud del 1310 de que si existe alguna cláusula de la transacción, ¿no?, que eventualmente fuese nula o ineficaz, ustedes se acuerdan que de todas maneras la transacción seguirá surtiendo sus efectos con las cláusulas que continúen siendo eficaces. Tienen ustedes que expresarlo, porque si no lo expresan así, tienen el peligro que esa transacción pueda eventualmente ser dejada sin efecto. Dice: la transacción es indivisible y si alguna de sus estipulaciones fuese nula o se anulase, queda sin efecto salvo pacto en contrario. Aparte, en tal caso se restablecen las garantías otorgadas por las partes, pero no las prestadas por terceros. 1311.
Cuando las partes se sirven de la suerte para dirimir cuestiones, ello produce los efectos de la transacción y le son aplicables las reglas de este título. En esas circunstancias, recuerdo el tema de la partición por sorteo, ¿no? Recuerden ustedes un tema también interesante que hemos visto en el siglo pasado. Entonces, el fallecido es un pintor, ¿cierto? Deja 20 cuadros y tiene 4 herederos. Cuadros más grandes, cuadros más chicos, cuadros más pequeños, cuadros más bonitos, cuadros más antiguos, más caros, más artísticos, menos artísticos, en fin. Pero cada uno quiere el cuadro que le corresponde y no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué hacen? Sorteo, pues. Se enumeran los 20 cuadros, se colocan 20 papelitos y cada uno de los 4 copropietarios, herederos, sacan 5 papelitos. Y le toca a cada uno 5 números y le toca los 5 cuadros a cada uno que la suerte dispone. Lo que está diciendo esta norma, el 1311, es que el empleo de la suerte, en este caso, como en este caso concreto, del empleo del sorteo para la partición, en el caso de los copropietarios, es equivalente a la transacción. Eso es distinto a la lesión y la partición, no, por eso no configura. Es que ese es diferente porque acá en la lesión hay una intencionalidad de uno de los copropietarios o del adquirente de, aprovechándome de tu situación de necesidad, a propósito, te ofrezco o bien una suma de dinero muy diminuta o te exijo una suma de dinero exorbitante, más allá de lo razonable. Pero ello implica un desbalance del promedio de mayor de 2/5 partes y además el que apruebes el aprovechamiento de la situación de necesidad. En cambio, el sorteo es diferente, porque el sorteo, ahí entra la suerte. Lo que los romanos le llamaban el alea, por eso viene el término aleatorio. Alea significa suerte. Sí. Disculpe, en caso, ese era el ejemplo del sorteo para hablar de suerte, puede ser que esté sujeta a la transacción algún acontecimiento, por ejemplo, que se sucede un terremoto en una ciudad, yo transo. Esa es la suerte que implica solamente el sorteo. Mejor dicho, a ver, para hacerlo un poco más extensivo. Miren, si el 1302 en su segundo párrafo está diciendo que con las concesiones recíprocas también se pueden crear, regular, modificar o recibir relaciones jurídicas, quiere decir de que esta transacción puede ser objeto eventualmente de condiciones. También implica suerte. Claro, puede ser suerte, puede ser condiciones suspensivas, resolutorias, porque las estamos empleando para crear nuevos supuestos no originariamente planteados en el acto jurídico. Claro, es perfectamente posible, claro que sí. Y es un ejemplo de cómo uno puede aplicar creativamente el derecho, ¿no? Dentro de los márgenes que sea factible. Dice 1312, y con esto acabamos, la transacción judicial se ejecuta de la misma manera que la sentencia. ¿Por qué se ejecuta de la misma manera que la sentencia? Porque el último párrafo del 1302 dice que la transacción tiene valor de cosa juzgada. Y cuando la transacción es judicial, sobre todo antes de la sentencia, entonces esa transacción, si es aprobada por el juez, releva al juez de emitir sentencia. Profesor, y si ya hay sentencia, entonces si hay sentencia, la transacción no puede reemplazar a la sentencia, sino en todo caso lo que puede hacer es establecer mecanismos de ejecución de la sentencia. Últimamente hemos ganado un caso en el arzobispado, ¿no? El arzobispado le hemos sacado un buen billete y resulta en un tema laboral, y resulta que hemos pactado, ¿no? El abogado para qué, así me viene la maestría, doctor, queremos hablar, perfecto, arreglemos, bueno, viene el tira y afloja. Entonces hemos pactado en tantas cuotas a tanto mensual, ¿no? Pero ya en ejecución de sentencia. Y son concesiones recíprocas. ¿Por qué? Porque si nosotros queríamos, podríamos exigir después de haber pedido un plazo de 3 días para que pague,
después de haber quedado firme y consentida la sentencia, podíamos haber solicitado una medida cautelar y le podíamos haber caído sobre algunos bienes del arzobispado. ¿No? Entonces, ¿qué estamos transigiendo? Estamos transigiendo el cálculo del monto total de la deuda, estamos transigiendo las modalidades de la ejecución. Pero, a ver, atentos, pero eso es cuando la transacción es judicial. Judicial después de la sentencia. Porque hay que distinguir porque hay transacción judicial antes de la sentencia. ¿De acuerdo? O sea, hay transacción extrajudicial antes del proceso. ¿De acuerdo? Puede haber el proceso. Pero si hay proceso, también hay dos posibilidades. Una, que la transacción sea antes de la sentencia o que la transacción sea posterior a la sentencia. Si es posterior a la sentencia, solamente va a versar sobre los aspectos de ejecución de la misma. Si es previa, entonces el juez, si la homologa, simplemente se exime de dictar sentencia y allí la transacción tendrá equivalencia de sentencia. Si la transacción es extrajudicial, estamos señalando que las partes deben señalar que se están mutuamente obligando a desistirse de iniciar procesos judiciales. Entonces ahí viene el asunto. ¿Qué pasa si es que habiendo una transacción de por medio y que se está ejecutando? ¿Qué pasa si es que una de las partes contratantes, a pesar de eso, inicia un proceso judicial? El demandado plantea la denominada excepción de transacción.